Hola, hola. Vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Estamos estudiando requerimientos previos para entender, para trabajar en mecánica cuántica. Entonces, siguiendo en esa línea, lo que hoy nos compete estudiar se llama funciones de cuadrado integrable. Entonces, en mecánica cuántica, funciones de cuadrado integrable, sí. En mecánica cuántica trabajamos con funciones complejas, ¿verdad? Porque la ecuación de Schrödinger, de hecho, es una ecuación de tipo complejo. Eso lo vamos a ver más adelante y espero que ustedes lo hayan visto ya en el libro, ¿verdad? Porque les dije, ustedes tienen que ir leyendo eso, porque no sé hasta dónde voy a llegar, pero la tarea se va a quedar igual. La tarea tiene ejercicios de eso, entonces hay que leerlo para poder hacer la tarea. Bueno, en mecánica cuántica, a ver, trabajamos con funciones complejas. Bajamos. Esto de función compleja, pues no es en el sentido que sea difícil, ¿verdad? Sino que son funciones que reciben algún vector complejo y regresan otro vector complejo o un número complejo, ¿verdad? En mecánica cuántica trabajamos con funciones, sí, sí, sin la tilde, ¿verdad? Funciones complejas, que son funciones del tipo que van de, digamos, de C3 a C. Incluso pueden ir de C3 a C3 o a C2 o cualquiera, ¿verdad? No necesariamente tienen que ir a los reales, no necesariamente reciben números reales. Pero recuerden que los reales es un subconjunto de los números complejos, ¿verdad? Sí, con funciones complejas. ¿Ok? Y el producto punto de este espacio vectorial son integrales. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos dos funciones de onda, psi, phi, y su producto punto va a ser la integral, normalmente sobre todo el espacio. Esto es, si es en una dimensión, digamos, va a ser el conjugado de esta función por la otra función por la integral, ¿verdad? Por el diferencial de la variable. Digamos que pues esto no es nada nuevo, quizá esta parte, pero esto simplemente significa complejo conjugado, ¿se acuerdan? Complejo conjugado de i, por ejemplo, eso es simplemente menos i. Se refiere a transponer, que como es una función no la vamos a transponer, y luego eh, sacar el complejo conjugado, sacar el conjugado de los números complejos, todo lo que tenga i pasa al menos i, eso es todo, ¿verdad? Digamos que no es nada del otro mundo. Sin embargo, si a alguien se le dificulta, esto se ve en 110, ¿verdad? Yo sé que hay una clase que se llama variable compleja, pero ahí, por ejemplo, lo que se estudian son técnicas de integración con respecto a funciones complejas o cómo hacer una integral en los números reales, pasar a los números complejos y luego resolverla, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se estudia ahí. La verdad, de números complejos no vamos a ocupar conocimiento mayor al que está en 110, así que no se asusten, ¿verdad? Si por esas casualidades de la vida nos interesa sacar el producto punto de un vector consigo mismo, esto define la norma, ¿verdad? Entonces esto va a ser el complejo conjugado por x, la función nada más d de x. Esto que está aquí es la norma, ¿verdad? Por definición. Eso es la norma de psi de x al cuadrado de x. Si ustedes multiplican un número complejo por su conjugado, eso les va a dar la norma, ¿verdad? Del número complejo. Lo mismo pasa para las funciones complejas. ¿Ok? Y la verdad que a nosotros solo nos va a interesar con cosas como estas, que esto en realidad es la norma, ¿verdad? Esto que está aquí es la norma. Norma al cuadrado, de hecho. Sí, esto da la norma de la función tal cual, pero no en el espacio de Hilbert. Sí, sé que es una diferencia sutil, pero vale la pena marcarla. Entonces, si esta norma es finita, si ese producto interno de una función consigo misma
es finita, entonces decimos que la función es de cuadrado integrable. Cuadrado integrable. Y el espacio de funciones complejas de cuadrado integrable pues es un espacio de Hilbert de dimensión infinita. ¿Sí? Entonces ponemos aquí, vamos a poner un punto aquí. El espacio de funciones complejas de cuadrado integrable es de Hilbert. Hay una confusión muy normal que incluso se le escucha decir a muchos profesores, y es decir que todo espacio de Hilbert es un espacio de cuadrado integrable o de funciones de cuadrado integrable. No es cierto, ¿verdad? Eso no necesariamente es cierto. Es aquella vieja historia, y esto es pura lógica matemática, de que si ustedes tienen el conjunto de todos los perros aquí, pues por aquí están, digamos, los dálmatas. Voy a elegir una raza con un nombre más pequeño. A ver, dálmatas. Entonces aquí están los dálmatas. Entonces todos los dálmatas son perros, pero no todos los perros son dálmatas. Todo espacio de cuadrado integrable es Hilbert, pero no todo espacio de Hilbert es de cuadrado integrable. ¿Verdad? Hay una diferencia por ahí, es medio sutil, pero es importante remarcarla para que ustedes no se queden con ese tipo de errores conceptuales. ¿Ok? Entonces, todo espacio de funciones complejas de cuadrado integrable es de Hilbert de dimensión infinita. No sé si vale la pena detenerme en por qué es de dimensión infinita, pero, por ejemplo, nosotros ayer vimos esta función, ¿no? Era un e a la 2x, yo lo voy a dejar como e a la x. Esto se puede expresar como la sumatoria de n igual a 0 hasta más infinito de x a la n sobre n factorial, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos vectores ocupo yo del espacio de los polinomios? Porque está construida sobre los polinomios, ¿no? Para construir una función tan relativamente sencilla como e de x. Pues ocupo infinitos, ¿verdad? Porque esta sumatoria llega hasta infinito siempre. Entonces, pues por ahí viene, recuerden, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores linealmente independientes, el máximo del número de vectores linealmente independientes que yo puedo construir en ellos. Entonces, pues puedo construir infinitos, ¿verdad? Entonces, esto hace que el espacio de Hilbert de cuadrado integrable, particularmente de funciones, ¿verdad? Sea pues infinito, de dimensión infinita. Ok, recordemos, y es algo que les había dicho yo de repente entre líneas que nunca había notado en esta pizarra, pero vamos a poner aquí, recordemos, que la mecánica cuántica pasa a ser un modelo probabilista, es probabilista, probabilístico, ¿sí? Es probabilística, ¿ok? Si tenemos una función de onda, ya de la forma más general, sí, RT, donde R es un vector en tres dimensiones, el espacio en el que vivimos, y T es el tiempo, al final es una función que va de cuatro dimensiones, probablemente a una dimensión nada más. Es una función de onda de una partícula. Función de... Recuerden que dijimos que esto de las funciones de onda al final lo que iba a representar era la probabilidad. Ahora, ahí hay un error en el sentido de que no es esto lo que va a representar la probabilidad, sino que, a ver, es una función de onda. Entonces, la norma de esa función de onda al cuadrado multiplicado por un diferencial de volumen es lo que representa la probabilidad de encontrar una partícula
en R alrededor de un volumen, el diferencial de volumen en un tiempo t. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, tal como lo dice ahí, yo lo voy a explicar por si alguien no lo terminó de entender, y que pues no hay ningún problema si alguien no lo terminó de entender. Nosotros vivimos en un espacio de hecho tetradimensional, donde tenemos las tres coordenadas espaciales y una coordenada temporal. Sí, la coordenada temporal pues no la puedo graficar porque no tenemos forma de ver las cosas plasmadas en, digamos, en cuatro dimensiones, quizá en una animación, pero pues en papel, lápiz, ¿no? Entonces, imagínense que tienen un vector R por aquí. Entonces, lo que representa esta función que está aquí es la probabilidad de que yo encuentre esa partícula en un tiempo t alrededor o con una, digamos, ¿cómo decirlo? Con un error, se puede decir, o con una holgura, esa palabra me gusta más, con una holgura de d al cubo R. O sea, la probabilidad de que la partícula esté encerrada en ese volumen que pues, normalmente en tres dimensiones lo representamos por una esfera. Yo no soy muy bueno dibujando, pero espero que se entienda la idea. Entonces, como eso es una probabilidad, ya de su clase de estadística, que todos me dijeron en la encuesta que la habían pasado ya, ¿sí? La probabilidad total de cualquier evento, de cualquier cosa, de un espacio muestral, tiene que ser 1. Entonces, si yo hago la integral sobre todo el espacio, va a ser una integral de tres dimensiones para un tiempo t, de la densidad de probabilidad, que es lo que representa el cuadrado de la función de onda, evaluada en dx, dy, dz, que es nuestro espacio, esto tiene que ser 1, ¿verdad? Y eso es importante y trabajamos en funciones, en espacios que tengan una función de cuadrado integrable o en espacios de funciones de cuadrado integrable, porque son las únicas que tienen sentido físico. Si esto siempre fuera infinito, o si hubiese funciones de onda que me dieran la probabilidad de que esto fuera infinito, entonces tendríamos el problema de que eso no representaría una probabilidad. Y ya se me cae todo lo que es mecánica cuántica que vimos que venía a solucionar otro montón de problemas que venía arrastrando la física clásica. Ok, entonces en ese sentido, cualquier función que no sea de cuadrado integrable no tiene sentido físico. Sí, carece de sentido físico. Ok, bueno, espero que esta parte de funciones de cuadrado integrable haya quedado clara. Si no, recuerden, en cualquier momento se pueden hacer preguntas. No hay, no hay inconveniente con eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que se llama la notación de Dirac, que nos va a ayudar mucho en nuestro estudio de mecánica cuántica, que no sé hasta dónde va a llegar, entre que perdimos aproximadamente una semana, entre la coyuntura del accidente de su profesora, lo que yo estuve enfermo, etcétera. Pero la verdad es que prefiero avanzar a un paso seguro de esos temas y que estos primeros conceptos queden bien afianzados con ustedes pues estarme acelerando y simplemente terminar el contenido y que no se haya entendido nada, ¿verdad? Porque eso no sería un aprendizaje significativo, ni mucho menos un aprendizaje de calidad. Sí. Bueno, entonces la notación de Dirac se divide en tres partes porque pues estar escribiendo estas integrales como que es muy largo, entonces es más fácil tener una notación que haga que esto sea más leíble y más compacto. Entonces para ello vamos a introducir el concepto de Ketz. Los Ketz son vectores del espacio de Hilbert.
lo vamos a representar por esto, una línea, pues el get en sí es esta sí que está aquí, y así. Y vamos a decir que eso es un vector del espacio de Hilbert. Tenemos los bras, que estos son vectores del espacio dual de Hilbert. ¿Qué es un espacio dual de Hilbert? Pues es el mismo espacio, solo que está conjugado. Recordemos que estos son espacios de números complejos, ¿sí? Entonces se pueden conjugar. Y para ello simplemente lo escribimos al revés. Primero aquí sería como un mayor que, ¿verdad? Ahora lo escribimos al revés, como si fuera un espejo, un menor que. Y luego viene la noción. Recuerden que esto simplemente es notación, ¿verdad? No hay que perderse por esto. Y luego viene la noción de bracket, y por eso es que se llama bra y ket, porque juntos hacen un bracket. Bracket es como paréntesis en inglés, pero también representa cualquier cosa que abre y cierra. Esto es un bracket, esto es un bracket, esto es un bracket, esos son brackets, ¿verdad? Todos esos son brackets, entonces por ahí viene el nombre, bastante ingenioso de hecho, esto lo propuso Dirac. Ok, entonces los brackets lo que me representan es producto interno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una función phi, una función psi, y esto va a representar el producto interno entre phi y psi. Recordando que el producto interno nosotros ya vimos que es integral sobre todo el espacio, lo voy a hacer en una dimensión de phi, el primero va conjugado, de x, psi, de x, de x. ¿Verdad? Esto en una dimensión. Por supuesto que se puede extender a más dimensiones, en 3 dimensiones, digamos, esto va a ser la integral triple de phi conjugado, siempre, vector r, tiempo, psi, de r, tiempo, de al cubo r. Sí, diferencial de volumen, porque estamos en 3 dimensiones, y digamos que el tiempo está fijo. ¿Ok? Entonces, algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta con esta notación y en general con los brackets. Propiedades. Algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Todo bra tiene un ket. Esto es parte del hecho de que sean de espacios duales, ¿verdad? Que en realidad es el mismo espacio, solo que conjugado. Ahí estoy abusando un poco de notación porque no es el mismo espacio, pero digámoslo así, es el mismo espacio, solo que conjugado. O sea, i menos i. mm, Pues este es uno es el bra del otro, pero también en este espacio, recuerden que son espacios vectoriales, este tiene que tener inversa aditiva, ¿verdad? Existe menos i, existe i. Al final resultan ser el mismo espacio, solo que ordenados de forma distinta, pero pues simplemente lo vamos a llamar el dual, ¿verdad? Todo bra tiene su ket. Esto significa que si existe un ket, pues tiene que existir necesariamente el bra, ¿verdad? Esos espacios duales son completamente isomorfos, es decir, que todo vector tiene su equivalente en el otro lado, ¿verdad? Otra notación importante es que, por ejemplo, si tenemos A, sí, donde A es un número complejo y este es un ket, si yo quiero sacarle el dual a esto, ¿verdad? Eso significaría conjugar. Recordemos cómo se conjuga. Entonces, los escalares se conjugan tal cual y este pasa a ser un bra. ¿Ok? Y eso es todo. Hay que notar también que por ejemplo, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Es como que yo saque esto para afuera y como lo saco para afuera, pues le tengo que sacar el complejo conjugado, ¿verdad? Por ahí, por ahí va la idea. Pero esos son exactamente iguales. Sí, una vez veamos la notación extendida, digamos, eso va a quedar más claro. Pero como les digo, igual, si a alguien le queda alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento me puede preguntar. El producto escalar también tiene propiedades que valen la pena aclarar. Lo primero es que a diferencia del producto escalar que conocemos,
no es, ¿cuál es la palabra? No es conmutativo. Y ese es un problema, en realidad lo debería definir como un pseudo producto escalar, porque una de las propiedades, depende del autor, la verdad. Muchos autores solo les basta con que sea definido positivo, ¿verdad? Eh, cuando se trata del producto escalar de un vector consigo mismo. O sea, solo les basta que esto siempre sea mayor o igual que cero y es igual a cero, sí, solo sí. Esto lo vimos ayer, creo. Sí es igual a cero, ¿verdad? A muchos autores eso les basta. Otros autores agregan la parte de la simetría. Bueno, va a resultar que esto, nuestro producto escalar en números complejos y en funciones complejas, pues es simplemente pseudo o semi o skew, se dice en inglés también, skew, simétrico. Sí, esto significa que, por ejemplo, lo que sí es cierto es que phi, producto punto con psi, conjugado, es igual a psi, producto punto con phi. Y esto le va a quedar a ustedes de tarea demostrarlo. No la tienen que entregar ni nada, ¿verdad? Tarea, demostrar. Le va a quedar a ustedes de tarea demostrarlo. Yo no lo voy a hacer. Sí, quiero que lo hagan ustedes. Quiero que lo intenten y que me cuenten cómo les va. Ok. Ahí intenten hacerlo. Vamos a ver, otra propiedad importante del producto escalar es la siguiente. Y que esto más bien viene de algunas propiedades de los espacios vectoriales. A1 si 1 más A2 si 2. Esto es exactamente igual a A1 si 1 más A2 si 2. Y este que está aquí también les queda de tarea. Tarea, no es para entregar, ¿verdad? Solo hagan ustedes ahí, me cuentan cómo les va. Intenten, se pueden sincronizar los cambios. Me dicen que no tengo internet, no. Una locura eso. Tarea, ¿verdad? Intenten demostrarlo. Yo voy a hacer otra propiedad, otra propiedad. Y haciendo esta, la verdad, las otras dos se van a ser bien sencillas, o al menos eso espero yo. De nuevo, si alguien tiene preguntas, no duden en hacerlo. Entonces, la propiedad me dice que A1, phi1, más A2, phi2, por sí, y esto a qué es igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recuerden, la suma de dos vectores es un vector en sí. Entonces, este bra, perdón, que está aquí, yo lo puedo separar como A1 y 1 más A2 y 2. Todo esto por sí. ¿Sí? Porque es campo vectorial. ¿Sí? La suma de dos kets es un ket. Y la suma de dos bra, por supuesto, es un bra también. Eso va en ambos sentidos. Ok. Separándolo, puedo utilizar propiedad, me falta esto, puedo utilizar propiedad distributiva, ¿verdad? Esto es A1 y 1 por sí más A2 y 2 por sí. ¿Y esto viene de dónde? Distributiva. Ok. Y ahora esto yo lo puedo sacar acá, esto yo lo puedo sacar acá. Sale como A1 conjugado y 1 sí, más A2 conjugado y 2 sí. Se parece mucho a la que tengo aquí arriba, ¿verdad? Es bastante similar. De hecho, creo que es el dual la una de la otra. Pero bueno, eh, ¿esto de dónde viene? Propiedad del dual. Sí, aquello que vimos, que A, sí, era exactamente igual a A asterisco, y ¿verdad? Ok, de ahí viene. Y ya con eso que pues queda ahí, no hay nada más que hacer. Queda reducido
el ejercicio, ¿verdad? Que nos pedía sacar alguna identidad a partir de esto. Ok, más propiedades, más propiedades. Así es, no hemos terminado. No sé cuánto tiempo lleva el video, creo que lleva como 20 minutos, no sé. No estoy seguro, pero vamos a continuar. Otra propiedad importante es que la norma es real y positiva. Es más, cuando estamos trabajando ya con funciones de onda, la norma es 1 o 0, no puede ser otra cosa. Entonces, sí es igual a 1 o sí por sí es igual a 0, sí es igual al vector 0. O a la función 0 en este caso, porque recuerden que estamos trabajando con funciones complejas. ¿Ok? Esos son los únicos dos casos posibles. O sea, que si ustedes, por ejemplo, les piden demostrar o quieren verificar que algo es una función de onda, tiene que pasar esto. Tiene que pasar que el producto punto consigo misma sea 1 o, pues, si es el vector 0 ya estuvo, ¿verdad? Pero digamos que ese caso no es muy interesante que se diga. Y para salvaguardar o en aras de la completitud de la notación voy a escribir eso como un que. Otra importante es la desigualdad de Schwartz. Desigualdad de Schwartz. Ok, que dice básicamente que el producto interno, y esto es cierto para cualquier producto interno, de hecho, siempre de dos vectores, siempre va a ser menor o igual que la norma de esos dos vectores al cuadrado. Es importante recordar que recuerden que al final el producto punto de cualquier vector consigo mismo es su norma al cuadrado, ¿verdad? Sí, hay que mantener eso en mente. ¿Qué otra? La desigualdad triangular, esto se lo demuestran o deberían demostrárselo en vectores y matrices. Simplemente se elige una suma con un vector ahí para que salga la desigualdad. Un vector que al final se hace cero, algo por el estilo. Creo que hay dos, tres formas de demostrarlo, pero por ahí va la cosa. La desigualdad triangular dice que la norma de la suma de dos vectores siempre va a ser menor o igual que la suma de sus normas. ¿Sí? Otra propiedad importante que hay que tener en mente se conocen como ortogonalidad. A ver, lo dije bien. Entonces, se dice que dos vectores son ortogonales, sí y solo sí. Su producto interno es cero, ¿verdad? Aquí mismo sale la ortonormalidad, que como dijimos ayer, muchas veces ortonormalidad, nos va a interesar tener espacios vectoriales que sean ortonormales o que tengan bases ortonormales, mejor dicho. Y esto es que los elementos de su base son ortogonales entre sí y los elementos de su base son normales. Evidentemente en mecánica cuántica nos va a interesar mucho esto, ¿verdad? Que su norma sea 1 y la propiedad de la ortogonalidad, pues si se puede heredar muchísimo mejor. Vamos a ver por ahí que, espero que lleguemos hasta ahí, si no se los cuento. Normalmente por construcción salen ya ortogonales los vectores base de estos espacios de Hilbert, lo que es muy interesante. Hay cosas con esta notación que no tienen sentido, cosas sin sentido. Una de ellas, por ejemplo, sería si yo quiero hacer la multiplicación de dos kets, eso no tiene ningún sentido. Su dual tampoco, si yo quiero hacer la multiplicación de dos bras, eso no tiene ningún sentido. Es como que ustedes pongan 0,0,0 y luego aquí pongan 1, 1, 1. Bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Qué es esto? No lo sé, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Por otra parte, hay cosas que sí tienen sentido, que es hacer ahí esto. Esto después vamos a ver
espero que mañana, no sé la verdad, pero vamos a ver que esto lo que genera es un operador. Ahí vamos a ver después. Eso sí lo vamos a ver que es un operador, pero vamos a ver que eso genera un operador, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí tiene sentido. Entonces, para cerrar, quiero hacer un ejemplo nada más para que nos familiaricemos con esta notación. Entonces, considere el ket sí, que es igual a menos 3i, 2 más i, 4, y el ket phi, que es 2 menos i, 2 menos 3i. Y nos piden, encuentre el dual de el ket, o sea, phi, pero como bra. Entonces, recordemos, esto significa transponer y conjugar. Transponer, esto al final es cierto que es un vector, pero también es una matriz de 3 por 1, ¿verdad? Sí, es completamente isomorfo, una matriz de 3 por 1. Si yo transpongo, ¿se acuerdan? Se invierten estos dos, queda 1 por 3. Entonces estoy buscando una matriz con una fila de 3 columnas. Luego voy a conjugar. El 2, si lo conjugo, me queda el 2. Menos i, si lo conjugo, me queda i. 2 menos 3i, si lo conjugo, me queda 2 más 3i. Ya estuvo. Ok, eso es todo. Sí, de repente la teoría se mira un poco intimidante, pero digamos que no es tan complicado como parece. Luego nos piden encuentre. Y aquí, por supuesto, ustedes tienen que poner conjugar y transponer. Y fíjense que estas dos sí pueden ir en cualquier dirección. Se puede transponer primero, como hice yo, y luego conjugar, o se puede conjugar primero y después transponer. Mm, Es exactamente lo mismo. Cuando eso pasa, decimos que estos al final son operadores. Vamos a ver que estos son operadores. Eh, Cuando eso pasa, decimos que los operadores conmutan. Pero bueno, eso es ya para clase mañana. Me piden que encuentre esto, que es el producto interno entre phi y psi, ¿verdad? Entonces ponemos el bra aquí tal cual, 2i, 2 más 3i, del inciso anterior, ¿verdad? Del inciso anterior. Y este simplemente lo copiamos, tal cual está, que es menos 3i, 2 más i, y el número 4. Ok, y luego esta es una matriz de 1 por 3, esta es una matriz de 3 por 1. Yo espero que me quede una matriz de 1 por 1, es decir, un número nada más. Multiplicación de matrices fila por columna, ¿verdad? Fila por columna. 2 por menos 3i, eso es menos 6i. Y por 2 más i sería más 2i. Y por i es menos 1. Y luego lo mismo con este, sería más 8 más 12i. Sumamos todo lo que no tenga i, eso me da 7 positivo. Sumamos todo lo que tiene i, menos 6 más 2 es menos 4, más 12, eso es 8 positivo, ¿verdad? Y ahí está. Esa es la evaluación del producto interno. Ojo, que es cierto que yo he dicho que el producto interno es definido positivo, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían, digamos, no sin cierta, bueno, con cierta razón, digamos, pensar, bueno, él dijo que esto siempre salió un número positivo. ¿Qué haces ahí? Eso es un número complejo, eso no es un número positivo. ¿Verdad? Lo que pasa es que para que sea definido positivo, lo que sí tiene que ser cierto es que phi con phi, eso tiene que ser un número mayor o igual que cero, ¿verdad? Sí, y el cero solo se cumple si phi es igual a cero. Para terminar de practicar, podemos ver que de hecho este phi con phi, el producto interno de phi consigo mismo, su norma es mayor que cero. Entonces veamos, un inciso extra.
Entonces tenemos 2i, 2 más 3i. Y luego aquí tenemos 2 menos i, 2 menos 3i. Entonces esto queda 4. I por menos i por i es i cuadrado, eso es menos 1. Por el menos da más 1. 2. Esto es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Tengo 2 más 3i por 2 menos 3i. Es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Menos 9 por i al cuadrado se hace 9 positivo. ¿Verdad? Esto da 8, 9, eso es 18. Y ahí estuvo. Eso sí va a dar positivo, ¿verdad? Ok. Entonces, tener cuidado con esos conceptos. Pues espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Que hayan quedado claros los conceptos. Si no, igual ya saben, cualquier duda me pueden escribir por ahí, ¿verdad? Yo con gusto les respondo. Podemos tener una sesión ahí sincrónica completamente para solventar dudas. Recuerden que me pueden preguntar ejercicios que quieren que yo haga en clase, etcétera, ¿verdad? Sí, no tengan ninguna especie de pena por eso. Voy a poner un punto aquí porque si no, se me va raro esto. Ok, bueno, pues eso sería todo. Nos veremos luego. Que estén bien.